Hoy exploraremos la fascinante vida y legado de Sor Juana Inés de la Cruz, una de las figuras más icónicas de la literatura mexicana y del feminismo. Nacida en 1648, en un contexto de profunda desigualdad, su historia es un testimonio de la búsqueda del conocimiento y la lucha por la libertad intelectual. A lo largo de este video, abordaremos su infancia, su obra literaria, los desafíos que enfrentó y su impacto en la sociedad actual. Acompáñanos en este viaje por la vida de una mujer que, a pesar de las adversidades, dejó una huella imborrable en la historia. Para comprender la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, es esencial situarnos en el siglo XVII, un periodo marcado por el Virreinato de Nueva España. Este contexto histórico se caracterizaba por una profunda estratificación social, donde la riqueza y el poder estaban concentrados en manos de unos pocos, mientras que la mayoría de la población enfrentaba condiciones de vida precarias. La sociedad virreinal era un mosaico complejo, con una jerarquía rígida. En la cúspide se encontraban los peninsulares, españoles nacidos en la península ibérica, seguidos por los criollos, descendientes de europeos nacidos en América. Más abajo en la escala social estaban los mestizos, indígenas y afrodescendientes, quienes sufrían una notable marginación y exclusión. La educación en esta época era un privilegio casi exclusivo de los hombres. Las mujeres, en su mayoría, eran relegadas al ámbito doméstico, con pocas oportunidades de acceder al conocimiento. En este contexto, las instituciones educativas eran predominantemente masculinas, y la educación que recibían las mujeres, si es que la recibían, estaba enfocada en habilidades prácticas y morales, preparándolas para el matrimonio y la vida familiar. La Iglesia Católica también desempeñaba un papel fundamental en la vida cotidiana, regulando no solo la moral sino también las normas sociales. Las mujeres eran consideradas inferiores y se esperaba que cumplieran con roles de obediencia y sumisión. Sin embargo, esta situación no impidió que surgieran voces disidentes que cuestionaban estas estructuras. En medio de esta realidad opresiva, Sor Juana Inés de la Cruz se destacó como una figura excepcional. Desde joven, mostró un interés insaciable por el conocimiento, desafiando las expectativas impuestas a su género. Su madre, una mujer viuda, la apoyó en su búsqueda de aprendizaje, algo poco común en esa época. Este apoyo familiar fue crucial para su desarrollo intelectual. El ambiente cultural de la Nueva España también jugó un papel importante en la vida de Sor Juana. La Ciudad de México, en el siglo XVII, era un centro vibrante de actividad intelectual y artística. Las reuniones literarias y los salones eran espacios donde se discutían ideas y se compartían obras, aunque eran predominantemente dominados por hombres. Sor Juana, al ingresar a este círculo, se convirtió en una de las primeras mujeres en ser reconocida como intelectual en un ámbito tan exclusivo. El virreinato, aunque opresor, también ofrecía oportunidades a quienes lograban abrirse paso. La llegada de pensadores y artistas de Europa creó un crisol de ideas que influyó en la producción cultural. El barroco, por ejemplo, se convirtió en un estilo dominante en la literatura y las artes, y Sor Juana lo adoptó, utilizando sus complejidades para expresar sus pensamientos más profundos. Sin embargo, esta apertura cultural no era suficiente para eliminar las barreras que enfrentaban las mujeres. A pesar de su talento y su creciente fama, Sor Juana se encontró frecuentemente en conflicto con las instituciones que dominaban su mundo. A medida que su obra se hizo más conocida, también aumentaron las críticas, especialmente desde la Iglesia, que veía en ella una amenaza a las normas tradicionales. La tensión entre su deseo de conocimiento y las restricciones de su entorno culminó en su decisión de convertirse en monja. Al ingresar al convento de San Jerónimo en 1667, buscó un refugio que le permitiera estudiar y escribir en libertad. Esta elección, lejos de ser una renuncia a su ambición intelectual, fue un acto de autodeterminación que le otorgó un espacio de independencia en un contexto que, de otro modo, la habría limitado. Así, la historia de Sor Juana Inés de la Cruz no solo es un relato de lucha personal,
sino también un reflejo de las complejidades y contradicciones de su tiempo. Su vida se convierte en un símbolo de la resistencia ante un sistema que limitaba el acceso a la educación y la libertad de expresión para las mujeres, invitándonos a reflexionar sobre el legado que ha dejado en la lucha por la igualdad y el acceso al conocimiento. La obra literaria de Sor Juana Inés de la Cruz es vasta y multifacética, destacándose no solo por su calidad poética, sino también por su profunda exploración de temas sociales, filosóficos y de género. Su producción abarca poesía, teatro, ensayos y cartas, lo que la convierte en una figura esencial de la literatura hispanoamericana. Poesía. Uno de los aspectos más notables de su obra es su poesía. Sor Juana es considerada una de las precursoras del barroco en la literatura en español. En su poesía, aborda una variedad de temas que van desde el amor y la naturaleza hasta la muerte y el conocimiento. En poemas como Inundación Castálida, muestra una maestría excepcional en el uso del lenguaje y una capacidad para crear imágenes vívidas que evocan emociones profundas. La estructura de sus poemas, con su uso ingenioso de la métrica y la rima, resalta su formación académica y su dominio del arte poético. Además, sus sonetos son particularmente relevantes. En ellos, Sor Juana combina la tradición literaria con una voz femenina única, ofreciendo una perspectiva diferente sobre el amor y la vida. Por ejemplo, en su soneto Este que ves, engaño colorido, reflexiona sobre la fragilidad de la belleza y la inevitabilidad de la muerte. A través de estas reflexiones, Sor Juana no solo se adentra en el mundo emocional humano, sino que también plantea cuestiones filosóficas profundas que aún resuenan en la actualidad. Ensayos. Además de la poesía, su producción incluye ensayos significativos. Uno de sus escritos más conocidos es La respuesta a Sor Filotea de la Cruz, una defensa apasionada del derecho de las mujeres a la educación. En este texto, Sor Juana argumenta que la búsqueda del conocimiento es una vocación noble y que las mujeres tienen tanto derecho como los hombres a acceder a la educación. Su escritura es clara y contundente y desafía las normas sociales de su época. Este ensayo se convierte en un manifiesto sobre el empoderamiento femenino y el valor del conocimiento, reflejando su deseo de que las mujeres pudieran desarrollarse intelectualmente sin restricciones. Cartas y correspondencia. La correspondencia de Sor Juana también es notable. A través de sus cartas, se puede apreciar su deseo de diálogo intelectual con otros pensadores de su tiempo. Sus intercambios con el filósofo y teólogo Juan de Pineda son particularmente interesantes, ya que muestran su capacidad para discutir temas complejos y su interés en el pensamiento filosófico. En sus cartas, Sor Juana revela su aguda inteligencia y su compromiso con el conocimiento, al tiempo que desafía las expectativas sobre el papel de las mujeres en la sociedad. Teatro. El teatro es otra faceta importante de su obra. Sor Juana escribió varias obras de teatro, siendo Los empeños de una casa la más famosa. Esta comedia no solo es un entretenimiento, sino también una crítica social. A través de los personajes y las situaciones, aborda temas de amor, engaño y las expectativas sociales impuestas a las mujeres. La obra está llena de agudas observaciones sobre la naturaleza humana y las relaciones, y su estilo refleja la influencia del teatro español de la época. Al escribir teatro, Sor Juana se une a una tradición literaria que permite explorar dinámicamente los problemas sociales y emocionales de su tiempo. Impacto y legado. El impacto de Sor Juana Inés de la Cruz en la literatura es indiscutible. Su obra ha influenciado a generaciones de escritores y pensadores, y su figura se ha convertido en un símbolo de la lucha por los derechos de las mujeres. A pesar de las críticas y presiones que enfrentó, su voz literaria perdura, resonando en los movimientos feministas contemporáneos y en los debates sobre la educación y el acceso al conocimiento. Hoy, su poesía y prosa se estudian en escuelas y universidades, no solo por su calidad literaria,
sino también por su relevancia en los debates sobre género y la lucha por la igualdad. La décima musa, como la apodaron, continúa siendo una fuente de inspiración para quienes buscan entender el papel de las mujeres en la historia de la literatura y en la sociedad. Sor Juana Inés de la Cruz, con su pluma, desafió las normas de su tiempo y dejó un legado que sigue vivo. Su obra es un recordatorio de que el conocimiento y la creatividad no tienen género, y que la voz de una mujer puede cambiar el curso de la historia. Sor Juana Inés de la Cruz ha dejado un legado imborrable que resuena en la literatura y el feminismo contemporáneo. Su vida y su obra no solo reflejan su singular talento, sino que también encarnan la lucha por los derechos de las mujeres y la búsqueda del conocimiento en un contexto adverso. Desde su tiempo, Sor Juana ha sido reconocida como una figura pionera en la literatura hispanoamericana. Su poesía, ensayos y obras de teatro abarcan temas universales que aún resuenan hoy. Su capacidad para articular la experiencia femenina y abordar cuestiones de amor, conocimiento y crítica social la han convertido en un referente crucial en la historia literaria. Uno de sus mayores legados es su defensa del derecho a la educación para las mujeres. En su obra, Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, Sor Juana argumenta con elocuencia que el deseo de aprender es una vocación noble y que las mujeres no solo tienen el derecho a la educación, sino que son igualmente capaces de contribuir al conocimiento. Este ensayo no solo fue un acto de valentía personal, sino que también sentó las bases para el debate sobre el acceso a la educación de las mujeres en siglos posteriores. A lo largo de los siglos XVIII y XIX, su figura fue redescubierta y venerada por diversas corrientes literarias y feministas. En el siglo XIX, las primeras feministas en México comenzaron a citarla como una influencia clave en su lucha por la igualdad de derechos. Su vida y su obra se convirtieron en símbolos de la resistencia femenina, inspirando a mujeres a alzar la voz en pro de la educación y la emancipación. En el siglo XX, su relevancia se reafirmó. Autores como Octavio Paz y otros intelectuales resaltaron su importancia en la literatura mexicana. Paz, en particular, publicó un ensayo titulado Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, donde analiza la vida y la obra de Sor Juana en el contexto de su tiempo, destacando su lucha por la libertad intelectual y su papel como una de las primeras feministas de América Latina. Este redescubrimiento en el ámbito académico ayudó a consolidar su figura como un ícono cultural. Hoy en día, Sor Juana es celebrada en festivales literarios y académicos alrededor del mundo. Su imagen se ha convertido en un símbolo de la lucha por la igualdad de género y el acceso al conocimiento. En México, su legado se conmemora en universidades, colegios y espacios culturales. Existen certámenes literarios que llevan su nombre, y su obra se estudia en diversas instituciones educativas, donde su pensamiento crítico sigue inspirando a nuevas generaciones. El impacto de Sor Juana se extiende más allá de las fronteras de México. Su poesía ha sido traducida a múltiples idiomas, permitiendo que su voz resuene en distintas culturas y contextos. En diversas partes del mundo, su obra es leída y apreciada, y su figura es considerada un faro para la lucha por los derechos de las mujeres. Además, Sor Juana ha sido objeto de múltiples reinterpretaciones artísticas, desde obras de teatro hasta adaptaciones cinematográficas y exposiciones de arte. Estas representaciones contemporáneas no solo celebran su vida y su obra, sino que también plantean preguntas sobre el papel de las mujeres en la historia y el legado del pensamiento crítico. En un mundo donde aún persisten desigualdades de género, Sor Juana continúa siendo un referente inspirador. Sin embargo, su legado también invita a reflexionar sobre las luchas que aún persisten en la actualidad. A pesar de los avances logrados, las mujeres siguen enfrentando barreras en el acceso a la educación y la libertad de expresión. La historia de Sor Juana nos recuerda la importancia de continuar esta lucha y de desafiar las normas que limitan a las mujeres en diversas sociedades. Su vida es un testimonio del poder del conocimiento y la determinación.
Sor Juana Inés de la Cruz no solo se convirtió en la 10ª musa, sino que su legado perdura en cada mujer que busca aprender, cuestionar y expresarse libremente. Es un recordatorio de que la búsqueda de la verdad y el conocimiento nunca debe ser limitada por el género, y que cada voz tiene el poder de transformar el mundo. A pesar de su éxito, Sor Juana enfrentó serias controversias. Sus obras, especialmente Carta Atenagórica, provocaron la ira de la Iglesia, que veía en ella una amenaza a los valores tradicionales. A medida que su fama crecía, también lo hacían las críticas en su contra. En un momento de crisis, Sor Juana tomó la difícil decisión de limitar su escritura y dedicarse más a la vida religiosa, lo que refleja las tensiones entre su vocación intelectual y las expectativas sociales. Su última obra muestra una resignación y un anhelo de paz interior, pero también un dolor profundo por las limitaciones impuestas. Este conflicto resalta las luchas que enfrentó no solo como mujer, sino como una pensadora en un mundo que no estaba preparado para aceptar su visión. Sor Juana Inés de la Cruz es mucho más que una figura histórica. Es un símbolo de la lucha por la educación y la igualdad de género. Su vida nos enseña que el conocimiento es un derecho que no debe ser limitado por el género. A través de su poesía y ensayos, continúa inspirando a generaciones, recordándonos la importancia de seguir luchando por nuestros sueños y derechos. Su legado perdura, y su voz resuena en cada mujer que busca aprender y expresarse libremente. Sor Juana es un faro de esperanza y un ejemplo de cómo la valentía puede desafiar las normas establecidas. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida de Sor Juana Inés de la Cruz. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y dejar tus comentarios. ¿Cuál es tu obra favorita de Sor Juana? Hasta la próxima.